Después de 8 largos años, Five Nights at Freddy's está en los cines y por fin podemos decir, hasta me genera mucha emoción, que ya la fuimos a ver. Muy buenas tardes, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video en Dani Pacheco 2002, gameplays y opiniones más. Regresamos, digamos, de un pequeño hiatus de 2 semanas, principalmente porque nos quisimos esperar para que la mayoría de ustedes tomaran la experiencia como debía de ser, ¿verdad? Como saben de antemano, hace 2 semanas se estrenó, digamos que una de las películas más importantes para aquí la comunidad gamer, una película que pasó por muchas cosas, pero a final de cuentas se ha logrado el objetivo, llegó el día prometido, llegó por fin el sueño hecho realidad, al fin Five Nights at Freddy's se estrenó en los cines y bueno, hay mucho de qué hablar, no solamente por los aspectos que trae como tal la película, sino también lo que implicó su estreno, los efectos que generó y evidentemente sí, lo tenemos que decir ya de esa manera también, el futuro que viene, porque ustedes creen que todo lo que generó FNAF fue simple casualidad. No fue así, o tal vez sí, dependiendo también de algunas circunstancias, pero fuera de eso hay mucho de qué hablar. Por eso me atrasé también tantito a subir el video, para que ustedes fueran a ver la película. Hay que tomar en cuenta que en algunos países no se estrenó como tal entre el 26 y 27 de octubre, se estrenó por ahí entre el 1 y el 3. Ya para estas fechas dudo mucho que FNAF no se haya estrenado en la mayoría de los cines de aquí, de la comunidad hispana. Pero más que nada fue por eso, ¿no? Para que ustedes tuvieran esa experiencia a tope y ya ahora sí, con más calmita, empezáramos a hablar como debería ser de la película. Entonces, pues banda, después de 8 años de espera, por fin podemos hablar de Five Nights at Freddy's. Lo que parecía ser un sueño imposible, al fin se ha logrado cumplir. Pues después de esperar 8 largos años, banda, por fin podemos decir que fuimos a ver FNAF. Eso sí, no les voy a negar que fue todo un reto verla. Ya que entre las clases de la universidad y evidentemente la tarea, como suele ser una buena tradición aquí en el canal, pues sí nos estaba empezando a impedir a querer vivir la experiencia tal y como queríamos, ¿no? Pero pues afortunadamente se dieron las cosas para verla. No como hubiese querido, no se los voy a negar, pero bueno, el chiste era disfrutar el momento y bueno, les digo, mejor forma de hacerlo que no puedo hacer. Al fin la fuimos a ver y hay muchas cosas de qué hablar, ¿no? Principalmente el tema de la reseña, que bueno, evidentemente bueno, ya lo estaba platicando. Y por supuesto, el tema de las predicciones que justamente habíamos analizado un poquito en la previa. En cuanto a la experiencia, bueno, no fue para menos. Pues al menos aquí en México les tengo que decir que la situación estuvo de locura, ¿no? Tuvimos desde cosplays muy buenos, pues por nada. Es más, hasta unos por ahí sí se veían, pues no tan cercanos ya literalmente a tener como unos juegos, pero sí, la verdad tenía muy buenos detalles. Y también tuvimos sucesos muy extraños, como fue evidentemente pues el robo continuo de los carteles promocionales, que bueno, esto no solamente estaba ocurriendo con Five Nights at Freddy's, también estaba ocurriendo con el estreno de Taylor Swift de Eras Tour. Entonces creo que tras estas situaciones creo que está quedando muy claro para las cadenas de cine que van a tener que amarrar esos carteles para las siguientes situaciones que puedan ocurrir, porque evidentemente no dudo que puedan volver a ocurrir, pero bueno, a fin de cuentas, pues qué les digo, fue todo un suceso. No sé si a nivel de lo que era justamente las películas de Marvel en su mejor momento, pero de que fue todo un suceso, fue todo un suceso. Créame, que eso no fue todo, o sea, pasaron muchas cosas y sobre todo pues las redes sociales también fueron parte de este fenómeno que generó mucha nostalgia, no se los voy a negar. Creo que el estreno significó muchas cosas para varias personas. Créanme que también para mí no es la excepción, porque a ver, como se los dije en el video de la previa, Five Nights at Freddy's se lanzó cuando yo estaba en primer año de secundaria. Yo estoy ahorita a punto de salir de la carrera, ¿no? Ya estoy en mi penúltimo semestre y pues no les voy a negar que la nostalgia estuvo a tope. Y es más, para que yo estuviera empezando a jugar fuera de cámaras FNAF es porque en serio me estaba ya contagiando con la euforia, ¿no? Pero bueno, eso es, digamos que la experiencia previa. Ahora tenemos que hablar de la parte que a veces es más complicada, ¿no? Que es la crítica. Five Nights at Freddy's cumplió con nuestras expectativas, cumplió justamente con lo que dijimos en el video de la previa. ¿Es mala película? ¿Es buena? Bueno, la cosa más o menos fue así. FNAF The Movie no solamente representó ser una grandiosa oportunidad para crear un nuevo universo desde cero, eso queda más que claro, sino también el lanzamiento de la película está buscando demostrar que la franquicia está madurando al seguir puliendo su narrativa
narrativa. Pues no es nada desconocido que Scott por lo general siempre se ha tomado muy en serio el tema de la retroalimentación que recibe en sus proyectos, y por ende sabemos también que eso termina influyendo en la calidad de los proyectos a futuro. La película tenía un reto muy complicado, creo que en ese sentido todos estamos de acuerdo. Pues al igual que en otras adaptaciones de videojuegos, siempre hay un problema con el tema del equilibrio en la narrativa. Encontrar un equilibrio también entre los deseos del fandom y también de la propia crítica no es para nada sencillo. La situación es tan tensa que hemos visto una disparidad constante entre ambos sectores en determinadas páginas o incluso en la plática general entre los compas, ¿no? Y por ello, pues no es nada desconocido que la confrontación sea latente. Lo hemos visto incluso este año con las películas que salieron en el verano, o simplemente con la más cercana con el tema de los videojuegos, como fue Super Mario Bros. Además, hay que sumar el hecho de que el propio material de origen también representa ser una peculiar situación que puede ser también peligrosa para las aspiraciones de este nuevo universo. Pues desde que se lanzó el primer juego en agosto de 2014, sabemos que la coherencia entre cada entrega realmente no es tan apropiada como uno imaginaría, y por ello los huecos argumentales siempre están en la vuelta de la esquina. Y particularmente yo rescato esto último porque ustedes recordarán que lo mencionamos indirectamente en el video de la previa, y no era para menos. Sabemos de antemano que el material de origen, que en este caso son los juegos, suele ser un poco inconsistente en ese aspecto, y por ello iba a ser muy pesado para esta película, no solamente partir de cero, sino también si quería incorporar elementos de los juegos, pues tratar de que sea de una forma adecuada bajo la lógica que iba a presentar la historia de esta adaptación. Y además, algo que también se me estaba olvidando, aparte de que teníamos que encontrar el equilibrio entre fandom y crítica, era introducir a un público casual, porque eso también iba a influir a que la película le fuera bien y que sobre todo también a la gente le llamara la atención esta franquicia. Entonces, en aspecto general, no iba a ser nada sencillo los retos que iba a tener que cumplir FNAF Debut, la verdad. Pero bueno, en sí, ¿nos gustó la película? Qué bueno que preguntas, Dani, de hace un día, porque esa toma es de ayer. Perdón, estuve intentando grabar este video, pero nomás no me salía. Pues miren, la experiencia de Five Nights at Freddy's para mí fue una locura, principalmente porque tuve que lidiar por muchas cosas. En primera instancia, creo que, como se los dije en los momentos, la nostalgia, como te puede ayudar a que se disfrute mucho más la experiencia y como a la vez te puede afectar. ¿Por qué? Porque a veces no llegamos a ser críticos con lo que estamos viendo. Entonces, sí fue todo un reto personal tratar de separar esa situación con la película, porque incluso ya me había pasado tiempo atrás con otros productos. Les consta, lo habíamos platicado con Jurassic World Dominion, lo habíamos platicado involuntariamente con Spider-Man No Way Home, con Across hasta cierto punto. Entonces es un patrón que, por lo que estoy viendo, aún me sigue costando trabajo, tengo trabajando todavía, pero como se los dije en unos momentos, uno de los retos que esta película va a tener era justamente encontrar ese equilibrio entre, sí, el gusto personal del fan como tal, la crítica y obviamente incorporar, ¿no?, al público casual. No iba a ser nada sencillo el reto y al final de cuentas, como primera impresión, creo que sí lo logra hasta cierto punto de genial. Claro, es consistente, ese sería el detalle. Porque hay momentos en la película que llega a ser un poco complicado seguirle el hilo, sobre todo si no eres fan. ¿Entiendes las referencias? En nuestro caso, hasta ahí todo chido. Pero en el caso de la crítica y del público casual, sí es un problema que ahí la película tiene que ir trabajando. Y que si bien trata de hacerlo bajo ciertos momentos, sobre todo que son clave, sí llega a ser complejo aún así. Sí representa un reto para el público casual. No es imposible, que quede claro, pero sí llega a ser un poco complicado. Y de hecho, ¿por qué lo digo? Porque justamente lo vi con la familia, ¿no? Con mi familia, en todo este aspecto le tuvimos que ir comentando a mi hermano y yo, a mis papás, cómo era el rollo del lore. Y sobre todo, pues que tuvieran en cuenta, nada más lo más importante, porque hay que tomar en cuenta, como lo comentamos en unos momentos, que esto es un nuevo universo, con su propio lore. Y que si bien se está rescatando un poquito de todo de los juegos y se le cambia de esa forma hasta de las novelas, pues no se debe dejar de lado que esto es desde cero y que al final es una nueva adaptación. Como se los dije en el video de la previa, era muy importante tomar esto en cuenta, porque como tal, esta es la primera vez, digo, dejando de lado el tema de la literatura que ha hecho Scott, que la historia de FNAF se adapta a un medio audiovisual. Sí, tenemos juegos, tenemos novelas, pero como tal no habíamos visto esta historia en un medio audiovisual. Entonces iba a ser muy complicado encontrarle de por sí un hilo que pudiera concordar. Por algo la película tardó 8 años, y creo que la decisión que se toma al final de parte de la producción, pues estuvo bien. Necesitábamos una historia sencilla, una historia de introducción a ciertos personajes que seguramente vamos a ver una hipotética secuela, porque va a haber una hipotética secuela, pero era un reto complicado, no se los voy a negar. Aún así,
con todo y esto, por fortuna no me arruinó la experiencia, la disfruté. Yo a lo mucho necesitaba ciertos detallitos que pudieran justamente tener coherencia entre sí para que así la película no llegara a sufrir tanto, ya sobre todo en la parte de clímax. Y creo que al final de cuentas se logra con ese objetivo. Que eso sí, creo que sí hay aspectos que a lo mejor en un principio pueden pasar desapercibidos, pero cuando empiezas a ver la película por segunda, tercera o cuarta vez, no te empiezan a cuadrar. Y no sé si esto se deba a que esto es la novatada de algunos integrantes del equipo de producción. ¿Por qué digo novatada? Hay que recordar que la gran mayoría, esta iba a ser su primer blockbuster hablando. Y eso iba a representar un reto. Lo dijimos sobre todo con Emma Tammy, con Scott Cawthon y con algunos otros integrantes que son parte del equipo. No sé si esto justamente haya afectado a algunas secuencias. Tal vez sí, y creo que va a ser algo que Jason Blum y el equipo creativo van a tomar en cuenta para la secuela, porque les digo, pueden ser eso, novatadas, y a lo mejor simplemente se pueden corregir en una secuela, pero creo que para la crítica especializada, que ustedes vieron como tal, como le fue a FNAF, pues era imperdonable, ¿no? Que son temas ya que son esenciales para la creación de un proyecto cinematográfico y que desgraciadamente no se perdonan así porque sí, ¿no? Reitero sobre todo mucho el aspecto, por ejemplo, del guión, porque aquí Scott Cawthon fue pues auxiliado, o bueno, coescribió el guión con Seth Cuddeback. Seth, digamos que ya tenía como una experiencia previa, y en cambio Scott sigue aprendiendo. Entonces, estos aspectos que parecen muy pequeños, entiendo que tal vez por eso influyeron a que la película tuviera ciertas decisiones extrañas. Pero aún así, no terminan por arruinarte la experiencia. Y les digo, el reto era muy complicado porque tienes que incluir 3 sectores para una historia que, les digo, tenía que ser sencilla, no había de otra. Por algo también me cuadra que Scott Cawthon haya rechazado un chorro de guiones, porque unos, digamos que sí querían introducir aspectos del lore de FNAF, pero simplemente no cuadraban porque justamente se estaba buscando introducir al público casual. Entonces, si bien las referencias estaban a tope, pues no se sentía como eso, como una introducción a, oye, este es mi universo, quiero invitarte a que conozcas más o menos cómo está el rollo. No, por algo justamente se descartó en esos guiones, ya me cuadra más el porqué. Y aún así, hay algunos que pudieron ser mejores a lo que vimos en la película, no lo vamos a negar. Creo que es bueno ser críticos y decir, bueno, a lo mejor sí me hubiese gustado ver extra por esta, pero bueno, ya no se pueden cambiar las cosas, por algo suceden así. Y la película trabaja con lo que tiene y sabe a dónde va a ir. Pero sí siento que justamente esta novatada se siente en algunos momentos de la película. Dejando de lado esta situación, pues fuera de ello, se cumplió nuestras expectativas. Sí, porque como se lo dijimos a ustedes en la previa, es una película de introducción, una película que va a empezar un nuevo universo y por consecuencia las expectativas deben ser moderadas. No sé qué tanto ustedes esperaban ver en FNAF, pero para mí se cumplió mis expectativas. Yo esperaba simplemente ver una introducción, algo que por supuesto fuera creciendo con el paso de los minutos y que también tuvieran lógica y que, como se los dije, van a ir sembrando lo que va a ser una hipotética secuela. Según Matthew Lillard había dicho que había firmado por 3 películas, entonces me cuadra algunas decisiones creativas ahorita que vimos la película. Y en sí, ¿qué pasa con la historia en general? Como lo dijimos, íbamos a ver 3 historias. La historia de Mike, la de William Afton y la de los 5 niños desaparecidos. Pero se nos olvidó mencionar 2 subtramas, la de Vanessa y la de Abby. Y hasta cierto punto también la de Garrett, que fue pues más que nada la base de la de Mike, pero creo que también no la mencionamos, así que digamos que es más que nada por eso. ¿Y qué pasa con estas 3 historias en particular? La historia de FNAF, como les digo, es sencilla. Simple y sencillamente aquí lo que pasa es que Mike necesita un empleo para encontrar estabilidad, para que así también pueda cuidar adecuadamente a su hermana Abby, pero por desgracia, como suele suceder un poquito en este tipo de historias, hay algo que no lo deja progresar como quisiera. En este caso es la desaparición de Garrett. Garrett desapareció justamente cuando Mike también estaba en una edad más o menos entre los, que será 8 o 10 años, y pues desde aquel momento no ha podido pues descansar como quisiera. A cada rato recuerda ese trauma y evidentemente pues se entiende el porqué. El que se desaparezca tu hermano pues es muy fuerte, y sobre todo si no sabes quién fue la persona que se lo llevó. Esa trama es muy sencilla, no se rompe como tal la cabeza. Obviamente aquí todo va dependiendo de cómo uno le va marcando ahí el hilo, ¿no? ¿Y a dónde nos lleva esto? A Freddy Fazbear Pizza, una pizzería que podría parecer una simple pizzería abandonada, un lugar que simple y sencillamente, por más que uno pensaría que debería ya estar destruido, sigue ahí, y que por casualidades de la vida Mike encuentra a Freddy Fazbear Pizzería como una oportunidad para mantener ese progreso de estabilidad y no perder, por supuesto, la custodia de Abby, porque otra de las circunstancias
circunstancias que tiene que enfrentar Mike es lidiar con su tía, la tía Jane, que pues aparentemente sí quiere cuidar a Abby, pero sabemos que tiene una intención más monetaria, ya saben, como este tipo de manejos de las pensiones, ¿no? Pero todo empieza a tener más sentido cuando empieza a notar cosas que a lo mejor en sus recuerdos no cuadraban y que tras visitar a Freddy Fazbear Pizza empiezan a tener un mayor sentido. Y aquí es cuando evidentemente se empiezan a introducir las demás subtramas. La subtrama de Vanessa y por supuesto la subtrama de los 5 niños desaparecidos. Y la que digamos que está en medio del cuarto y que solamente está esperando el momento para explotar, si lo quieren de esa forma, que es nada más y nada menos que la historia de William Afton. Lo dijimos en el video de la previa, lo dijimos, William Afton no iba a tener tanto tiempo en pantalla y así fue. Y esto yo creo que más que nada fue para preparar el futuro de la secuela. William Afton aquí tiene un papel muy similar a lo que se hace en la primera novela de Silver Eyes. Yo creo que es más, tiene más aparición ahí en la novela que aquí, pero que en sí es para mantener, digamos, tensión en el clímax. Y lo que sobre todo me generó mayor impresión fue los cambios que estamos teniendo en este universo, ¿no? ¿Por qué lo digo? Porque el aspecto que creo nadie esperaba que tuviera mayor importancia era la subtrama de Vanessa. Aquí, a diferencia del lore de los juegos, tenemos un cambio abismal en el papel de los protagonistas de los juegos a comparación de los de acá. Acá Mike Smith es eso, Mike X Smith. No tiene nada que ver con William Afton, simplemente es una persona que casualmente se le encuentra, que obviamente hay que entender que aquí en la película se llama Steve Raglan, aquí no conocemos todavía como William Afton, y que por casualidades de la vida termina uniéndolos, porque William Afton evidentemente fue quien se llevó a Garrett. ¿Y por qué decimos la parte de Vanessa? Porque como cliffhanger tenemos una sorpresa aquí, en este universo, Vanessa es hija de William Afton. ¿Qué? Y créanme, yo también me quedé impresionado por esta decisión, porque yo realmente pensaba que iba a ser al revés, que Mike y Abby fueran como tal, pues algo familiar de parte de William. Cosa que miren, o sea, sí pasa involuntariamente, pero es más que nada por la desaparición de Garrett, no porque sean familiares como tal. Y en el caso de Vanessa, si tú buscas una situación similar en los juegos o en las novelas, sí tenemos, digamos que un antecedente. Obviamente la Vanessa de FNAF Security Breach, que en sí es la antagonista, y pues como tal los integrantes de la familia Afton. Ustedes se preguntarán, sobre todo aquí que son público casual, ¿cómo está ese rollo? Bueno, William Afton tiene hijos, tiene una hija, y bueno, desgraciadamente pues sus hijos sufren destinos muy feos, así se los digo, sin echarles tanto spoiler. A lo mucho nada más les voy a decir lo de la hija. ¿Por qué? Porque William pierde a su hija y esa hija termina convirtiéndose también en un rival a vencer en juegos, que es Baby, en FNAF City Location. Con eso les digo todo. No creo que ese sea el rumbo de Vanessa aquí, sobre todo porque en sí después de lo que ocurrió en el final de la película, pues no te da a entender eso. Más bien aquí el detalle del final te da a entender que va más del lado de lo que sucedió, por ejemplo, en las novelas de Silver Eyes, con el tema de que William se queda en la pizzería. Y a la vez me llama mucho la atención esta decisión, banda, porque, bueno, queda muy claro que la base de la historia de las películas va a ser los primeros juegos, ¿no? A lo mejor con incorporaciones de los elementos que han presentado los juegos más recientes, pero como tal la base va a ser los primeros juegos. No sé si del 1 al 3 o del 1 al 4. Yo según debería ser del 1 al 4. Pero siento que los sucesos van a cambiar. Se presentarán, pero los protagonistas no estarán ahí, sino van a ser a lo mejor otros. O van a cambiar roles. Y ya lo vimos ahorita con Vanessa. Puede ser que a lo mejor, por ejemplo, no supongamos, se presenta la mordida del 87 o la mordida del 83. Se presentan, pero a lo mejor quienes sufrieron esa situación no van a ser quienes pensamos, y van a ser tus personajes. Ahí se los dejo en la mesa, porque es algo que sí es probable, ¿no? Y me gusta esta idea, porque refresca el concepto que vimos justamente en los juegos, y a la vez da una impresión mucho más fuerte, porque es algo que no esperabas. Vuelvo a reiterar, el que Vanessa haya sido hija de William Afton, es algo que no me esperaba. Sí me imaginaba que fuera aliada, sí imaginaba que se veía muy sospechoso en los trailers, pero que fuera su hija, no. Entonces, yo nomás les digo, aguas, porque ese tipo de decisiones podríamos verlo en las secuelas. ¿Puede ser polémico? Sí. Sí es una realidad, sí, porque de por sí en los juegos ha sido muy complicado encontrar lógica también algunas decisiones creativas en algunos personajes. Entonces imagínense para una película, o sea, sí tiene su chiste. No se debe colocar por colocar, y yo creo que por algo ha decidido tomar esta decisión junto con CQDB y Emma Tampi, ¿no? Eso en ese sentido. Ya preguntando por los demás personajes, ¿qué pasa? En el caso de los 5 niños desaparecidos, su papel sí es importante, tienen un peso, claro que sí, se ha manifestado evidentemente entre los animatrónicos y con sus versiones
situaciones también de niños. El detalle aquí es que siento que pasa lo mismo que en los juegos. Se manejan de una forma explícita, sobre todo el tema de su desaparición. Sabemos que William Afton pues, se los llevó, pero no sabemos muy bien en detalle cómo y cómo por qué, porque también es otro aspecto a tomar en cuenta. Aquí William Afton no explica como tal sus motivaciones, y eso puede ser conflictivo y a la vez puede provocar un corte mental, y eso también afecta involuntariamente a la trama de los niños, porque vemos que interactúan con los personajes, pero cuando empezamos a ver que ellos quieren tomar ciertas acciones que van en contra de ellos, pues no te queda claro qué es lo que está pasando. Aquí es donde siento que es clave un personaje que es el niño que representa a Golden Freddy. Yo así lo interpreté. Siento que él es un intermediario entre lo que buscan los demás niños y lo que busca Mike. Así lo siento, ¿no? Como ese receptor. Así lo siento. Claro, tiene sus propias intenciones y tal es así que por eso Mike también se termina espantando por lo que él va a querer hacer. Entonces se me hace muy curioso esa dinámica a la vez. Con los demás personajes sí siento un conflicto ahí sí más pesado. Yo creo que es más que nada por el tiempo en pantalla. Por ejemplo, la tía Jane sí tiene un peso, claro, porque termina influyendo en una decisión vital para la recta final para Mike. Pero su destino, al menos en esta película, sí te deja muy, pues, extrañado, ¿no? Como que de, ok, no sé qué le pasó, ¿va a aparecer otra vez o qué onda? ¿No? Es una situación que a veces no me latió mucho, sobre todo porque yo esperaba un poco más del Teyen y que tuviera más acto de presencia en la película. Y con los demás personajes, pues ni se diga, son personajes que, bueno, van complementando las acciones de la tía Jane justamente y, bueno, también pues a lo que va a suceder en la recta final, pero hasta ahí, no tiene más relevancia, y ahí es donde siento que a lo mejor ahí sí el cast de FNA pues se ve más chiquito. No, pero es por lo mismo, porque entendemos que la película es de bajo presupuesto. Sentí feo por lo de Max. No me esperaba el destino final de Max que fuera de esa forma, sobre todo porque ella no tenía la intención de dañar a Mike. Y bueno, madre mía con ese destino que tuvo. Y siento que a la vez es referencia a la mordida del 87 o del 83, pero no es como tal esa mordida, pero sí se siente muy feo lo que le pasó. Y con los demás personajes ni se diga, ni con Hank. Y que de hecho se me hace muy curioso que Freddy in Space 3 tenga como referencia de los corazoncitos que vamos obteniendo, que son los de Hank, perdón, y los de Max. Coincidencia, no lo creo, ¿no? Fuera de eso, en aspectos técnicos no sentí mal la producción. La fotografía creo que está tranquila, decente para lo que es una película de Blumhouse. Sigue repitiendo la fórmula. La banda sonora no esperaba que me gustara tanto. Y eso que le tenía también expectativas altas, ¿eh? Porque estoy mal acostumbrado a escuchar la música de las canciones de FNAF que han hecho los youtubers. Pero banda es muy, muy hipnótico. El intro y sobre todo el tema de Yellow Rabbit, que es digamos como tal vez el tema principal de William Afton. No pensaba que me gustara tanto. De hecho fue creo que un buen trabajo de parte de los hermanos Newton. Y ojalá que para la secuela sea más fuerte las referencias a FNAF 2. Porque ojo también, hay algunas canciones justamente de esta banda que dan como que esa pista, ¿no? Que ojito, se vienen cosas. De ahí fuera, bueno, el tiempo, yo siento que pudo haber tenido 10 minutos más, pero a lo mejor pudo haber sido un poco polémico para algunos personajes. Yo siento que esos minutos que les digo que me hubiesen gustado que fueran más, fueran para el desarrollo justamente de William Afton, ¿no? De William, y que se hubiese visto un poco más explícito el tema de la desaparición de los niños. Tenemos referencias, o sea, eso queda muy claro, pero les digo, siento que es de una forma muy similar, ¿no? A cómo se manejan los juegos. Y de ahí en fuera, ¿qué pasa con este tema de la crítica como tal? En mi opinión, para ir cerrando, se me hizo una película que cumple con mis expectativas. No es, a ver, la mejor película del año, también hay que ser también críticos. O sea, creo que hemos tenido mejores obras a lo largo del año, pero tampoco creo que sea la peor. Y ya para decir esto es porque en serio me ha tocado ver cada película, y no digo tanto de 2023, sino en general de mi vida, que dices, bro, ¿acaso? En sí es escandaloso estas críticas que está teniendo, porque bien a lo mejor no estaba consciente que no le iba a ir muy bien en críticas. Su nivel de ranking, no sé si sea a lo mejor la palabra adecuada, es que yo estoy tratando de ser neutral con las páginas en sí de críticas, pues está muy bajo de lo normal. O sea, nunca uno esperaba que fuera literalmente hacia ese punto. Pero esto no debe significar algo malo, debe ser algo también a la vez bueno. Si algo Scott Cawthon nos ha enseñado en estos años es la retroalimentación. Hay que ser críticos, y él está consciente de que si hay cosas que de plano no concuerdan en la película, pues seguramente se van a cambiar. ¿Cuál es la polémica? ¿Por qué esperar hasta este punto cuando lo pudiste haber hecho en su momento cuando estabas haciendo la producción? Son cosas que pasan. A veces hay decisiones creativas que uno pensaría que son correctas, pero en el momento que ya se proyectan en la sala, pues no cuadran, ¿no? Y es normal cambiar la perspectiva. Considerar la película mediocre ya creo que dependerá mucho de la opinión personal de cada quien. Yo en mi caso como fan no es que yo le esté negando a FNAF exigencia, al contrario, yo estoy consciente que la franquicia podía dar más y lo puede hacer, pero
como se los dije, para mí, para mis expectativas, yo sabía que a lo mejor esto podía pasar y yo necesitaba una película de introducción con calma. Que cumpla su rol de introducción, ese es el detalle. Y ahí es donde entiendo entonces por qué la crítica especializada está atacando como tal a FNAF. Y no es para menos, porque justamente hay de introducciones e introducciones. Ya lo vieron, hay elementos que sí faltaron, lo estoy reconociendo. Pero también hay otros que enriquecen la historia. ¿Cuál va a ser la misión de la secuela? Evidentemente sí, mantener la conexión con lo presentado en esta primera entrega, darle ese gusto a los fans como ahorita lo hizo, pero sí entonces empezar a preparar el camino para que el público casual y la crítica no solamente pues dejen de lidiar con esta confusión que tienen con respecto a la historia de los juegos como tal de por sí, ¿no? Sino que empiecen a ver algo familiar indirectamente que les cuadre. Hay muchas cosas por trabajar. La huelga de guionistas y actores ya terminó en el momento que estoy grabando este video. Y lo que son las cosas, Jason Blum y Scott Cawthon en sus redes sociales publicaron, bueno, obviamente su agradecimiento a los fans, pero sobre todo en el caso de Scott, él en su mensaje destaca que va a empezar a hacer una retroalimentación para el guión de la segunda película. Entonces, pueden hacer las cosas interesantes para la secuela, sí, efectivamente. Puede haber incluso nuevos conceptos. Y yo creo que para ahí va a ir la cosa. ¿Por qué? Porque también Blumhouse, a ver pues, el potencial que tiene FNAF, pues seguramente va a querer que también no le vaya tan mal en crítica. Seguramente el equipo creativo puede cambiar. Scott Cawthon va a estar ahí presente, pero por ejemplo no sé si Seth Cuddeback repita con él, igual de Matami. Habrá que ver también si Matami también para ese lapso cuando vayan a filmar va a ser la directora o a lo mejor va a haber cambio. Y aún así es válido, a final de cuentas es en pro, digamos, de mejorar la historia. Y si no fuera así y se mantienen ellos, seguramente esto va a ayudar para mejorar. Yo sí confío en el trabajo de Emma, ojalá que le den chance. Y si fuera el caso de que hubiera cambio, bueno, puede darse la situación de que la nueva dirección pueda aportar algo nuevo y que incluso enriquezca más a la secuela. Les digo, esto va más a la opinión personal de cada quien. Repito, no creo que sea la peor película del año porque ha habido peores, sinceramente. Pero puede mejorar más. Esa es mi opinión. Yo quiero escucharlos. Espero que les haya gustado la película. Y si no, no se preocupen. Es bueno ser críticos. Si no les latió, si no es lo que esperaban, es válido. No se sientan mal. A final de cuentas, para eso sirve ser crítico. Y pues a esperar el futuro porque sí o sí se viene FNAF 2. Ay, qué raro decirlo, neta, no es por nada. Habemos FNAF.